Hay comedia un tanto particular, puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos muy malos, y por su contenido todos lo deberían ver. Con semejante porte es indiscutible la presencia y la autoridad de las ballenas, siendo uno de los animales más sorprendentes con los que podemos llegar a toparnos, incluso desde las costas. Pero el océano es vasto, no solo en superficie sino también en profundidad, donde la fobia a la oscuridad se une con el miedo a lo desconocido, donde las pesadillas residen y se alimentan. Para muchos es terrorífica la idea de siquiera mirar hacia abajo en el mar. Imagínense lo que es para las ballenas, siendo que aquellas afortunadas que llegan a edades avanzadas de más de 200 años terminan con su vida al no tener la fuerza para poder tomar aire otra vez, y así caen lentamente al fondo del océano para descansar eternamente. Aunque no hay por qué pensar que este es solo un final, porque también puede ser el inicio de nueva vida, así como la salvación de las criaturas que habitan en lo más profundo. Porque es algo tan especial y único que estos eventos, la muerte y el hundimiento de las ballenas, reciben el nombre especial de la caída de las ballenas. Aunque hay que hacer una pequeña distinción, estas caídas solo reciben este nombre particular bajo las condiciones de que sean capaces de crear condiciones favorecedoras para la creación de microecosistemas complejos que perduren por mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Que no venga un grupito de tiburones y se coman absolutamente todo en media hora dejando nada, sino que implica otras cosas. Y entonces, ¿qué cosas implica? Bueno, generalmente se estima que esto tiene lugar en suelos oceánicos de más de 1000 metros de profundidad, aunque la profundidad no es un factor excluyente, sino que también intervienen factores como la fauna local y las temperaturas del suelo oceánico de la zona. A mayores profundidades es donde la presencia de animales disminuye increíblemente por la escasa cantidad de luz. Con eso en mente es casi intuitivo pensar que no hay muchas maneras de encontrar comida, ya que no hay planta alguna que pueda llevar a cabo la fotosíntesis y mucho menos alguna franquicia de comida rápida. Y como la vida misma es comer o ser comido, solo que en el fondo del océano se transforma en algo así como la versión extrema del dicho. Es ahí cuando la caída de las ballenas se transforma en una bendición, donde tan solo una ballena es capaz de crear un microecosistema que podrá durar años. Ecosistema que es bastante peculiar, yendo por estadios o etapas y dependiente del tamaño de la ballena, llegando al punto en el que otros cetáceos más pequeños no llegan a generar efectos de tales magnitudes. Entonces son los carroñeros móviles quienes conforman la primera etapa, que por más hambrientos que puedan ser, una ballena es tan grande que pueden tardar meses en comerla. La ballena se conserva bastante bien por las temperaturas del fondo marino, así que no hay mucho riesgo de que se descomponga antes de ser comida. Luego, en una segunda etapa, vienen los oportunistas, a ver qué sobras quedan y dar vueltas por ahí por muchos meses, llegando incluso a durar unos cuantos años. Después, en la tercera etapa, aparecen las bacterias, que descomponen los lípidos restantes en los huesos de las ballenas, dejando tapices o biopelículas bacterianas que funcionan como fuente de alimento para toda clase de moluscos y quien quiera alimentarse de ellos. Terminando con la última etapa, donde únicamente los restos puramente minerales de los huesos perduran, que ofrecen refugio a quien lo necesite, así como funcionar como un sustrato duro para organismos que se alimentan por filtración. Y ahora toca nombrar algunos de los increíbles animales que se ven beneficiados en todo este gran ciclo natural. Y dependerá de dónde muera la ballena y a qué profundidades es que se verán ciertas especies animales. Así que me basé en este estudio específico desarrollado en Japón para hablar de las especies que hablaré, teniendo en cuenta que la principal condición de que el cuerpo de la ballena fue dispuesto a relativamente no muy profundas altitudes, aunque funcionó de manera excelente. Entre los animales como los carroñeros, depredadores y los oportunistas es posible encontrar que sus títulos se intercambian cada tanto, pudiendo pasar de ser oportunistas a depredadores en un segundo. Uno de los más impresionantes es el pez bruja, quien es la única familia distante de otro animal que ya apareció en el canal, la lamprea, ambos siendo los únicos peces sin mandíbula. Aún más impresionante es que son el único animal en poseer cráneo pero no columna vertebral. Como tal, eso es, tienen algo parecido. Pero lo impresionante es su manera de defenderse, liberando una mucosa de su propio cuerpo tan densa y viscosa que es capaz de sofocar a prácticamente cualquier depredador que intente sobrepasarse con ellos. Esta mucosa se expande hasta unas impresionantes 10.000 veces en su tamaño original, en menos de un segundo. Este método de defensa les resulta tan efectivo que tuvieron que desarrollar un baile especial para no matarse autosofocándose. O tiburones como los tiburones de 6 branquias chatas, sí tienen un nombre raro, que llegan a medir hasta unos respetables 6 metros.
o los tiburones dormilones, que son tiburones de diversos tamaños que son lentos y poco activos, donde se incluye al mítico tiburón de Groenlandia, que tienen el récord de ser los vertebrados más longevos del mundo, llegando a vivir hasta unos 500 años, aunque el carroñero más reportado en el estudio es la anguila parasítica de nariz chata. Sí, más nombres raros y chatos. Pero una de las criaturas más alienígenas que se pueden llegar a ver en estos lugares son los artrópodos más largos y grandes del mundo, los cangrejos araña japoneses, o de patas largas, porque sus patas pueden llegar a una extensión de hasta 4 metros, dejándolos como una de las exquisiteces más grandes del reino animal, cosa que por algún motivo se ve mucho en el fondo del océano. Pero antes de seguir con este martes de animales, vamos a aclarar unas cositas, así que ya saben, se aproximan unos cuantos detalles. Para empezar, como ven, el título del video trata sobre animales del abismo, oceánico o lo que sea que haya puesto en el título. Como se imaginarán, hay horas y horas para hablar del tema, y como ven el video no dura horas, así que obviamente no es un video sumamente completo y detallado. Seguramente tanto animales como conceptos y peculiaridades van a faltar, así que si quieren compartir sus conocimientos, los comentarios están más que abiertos. Dicho eso, el océano tiene múltiples zonas con diferentes nombres, pero el video trata de las cochinadas y las cosas que suceden en zonas sin luz solar, que realmente empieza a desaparecer a partir de los 200 metros por debajo del nivel del mar, cosa que se vuelve peor a partir de la zona batial o inferiores, o lo que es lo mismo, todo lo que esté por debajo de los 1000 metros de profundidad. A estas profundidades encontramos una nula visibilidad, esto hablando en términos de luz solar. Y recordando que la luz solar está compuesta por el espectro electromagnético visible, cuando impacta y empieza a ingresar al agua poco a poco, las diferentes longitudes de onda que corresponden a cada color se van perdiendo, por así decirlo. Empezando por el rojo, seguido por el naranja, el amarillo, el verde, el azul y finalmente el violeta. ¿Y para qué les cuento esto? Bueno, verán, si bien los ojos de cada animal son distintos y podemos percibir de diferentes maneras los colores, todos estamos alcanzados por las mismas ondas electromagnéticas. Y si las que corresponden a nuestro rojo se van perdiendo mientras más viajan en el agua, eso significa que no tiene sentido desarrollar receptores para detectarlas. O sea, tiene más sentido evolutivo invertir en detectar luz azul o verde o producirla uno mismo. La bioluminiscencia es un fenómeno ampliamente distribuido en el mundo animal, desde algas hasta animales como insectos o peces, pero es particularmente importante en áreas como el fondo del océano, donde no hay otra manera de encontrar luz más que producirla uno mismo. Aunque en contadas ocasiones seres celestiales, o mejor dicho terrestres, llegan a estas profundidades a iluminar todo como si de un domingo a las 7 de la mañana en verano se tratase. Como se imaginarán, vivir en la oscuridad absoluta cuando uno no está acostumbrado no ha de ser particularmente aterrador. Pero por otro lado, ver y distinguir la luz tiene sus utilidades. Si no, pregúntenle a los desconocidos pero importantísimos peces linternilla, que ocupan aproximadamente el 65% de la biomasa de los animales del fondo del océano, estimándose entre unas 2 a 16 gigatoneladas, y con la impresionante cantidad de peces que son, prácticamente todas sus especies presentan órganos fotóforos, que emiten luz, cosa que en particular se estima que estos peces utilizan para comunicarse en sus enormes viajes de alimentación, en los que son capaces de ascender más de 1000 metros, así también como para defenderse aplicando una estrategia llamada contrailuminación, aplicándose en los momentos en los que más cerca están de la superficie, emitiendo un brillo similar a la misma al ser vistos desde abajo, haciendo de cuenta que no están ahí. Pero así como la bioluminiscencia puede ser usada como método de camuflaje y producida por uno mismo, la misma también puede ser simbiótica y usada para cazar, así como la usa el pez rape, que sí, tiene una desafortunada traducción al inglés. Este pez, también llamado linterna, es capaz de formar relaciones donde mediante bacterias bioluminiscentes logra irradiar luz en un órgano que posa sobre su cabeza, más específicamente sobre su boca, la cual se encuentra lista para atacar a la primer víctima que se vea engatusada por el punto brillante suspendido en el medio de la nada. Y como les expliqué hace unos momentos, el sentido de estas luces es que sean azules o verdes. Después de todo, la luz roja se pierde rápido en el agua. No hace falta ni desarrollar órganos para verla o producirla. Y sí, sin dudas este sería el acercamiento más inteligente, mientras que el segundo acercamiento más inteligente es producir y ver tu propia luz roja, funcionando como una linterna personal para ver lo que te rodea mientras lo que te rodea no puede verte. Y este acercamiento a la depredación está perfectamente retratado en las pesadillas nadantes que son los peces demonio,
o en su traducción más directa y extraña del inglés, peces mandíbula floja de luz de pare. Ya no sé ni para qué me esfuerzo con estos nombres, la verdad. Y por si no se ve, su mandíbula no tiene piel por debajo. Cada vez peor estos animales. Pese a su diabólica apariencia y por suerte divina, su largo no supera los 25 centímetros, mientras que su dieta es particular, porque a pesar de su deforme mandíbula, se alimenta principalmente de zooplancton, que es de donde se estima que obtiene los pigmentos extremadamente únicos que poseen derivados de la clorofila que utilizan sus órganos fotóforos, que se encuentran cerca de sus ojos. Pero sí, de igual manera usan su peculiar boca para cazar, buscando presas que pueden ser más grandes que ellos mismos. Y finalmente, para ir cerrando el video, vamos a ver un gran concepto, el gigantismo abisal, siendo que este es un fenómeno ampliamente documentado donde una serie de animales que habitan los recovecos más profundos del océano son más grandes que sus primos de la superficie, cosa que solo suma la lista de horrores que me mantienen alejado del océano. Como ejemplos más clásicos, difundidos, apreciados y vistos en la cultura popular tenemos al calamar gigante y al colosal, unos monstruos por donde se los mire. Ambos compiten por el título de invertebrados más grandes, encontrando al colosal con un largo total de unos 10 metros y una masa de hasta unos 700 kilogramos, con un manto de hasta unos 4 metros y unos tentáculos de 6 metros. Mientras que se estima que el calamar gigante puede llegar a medir unos 13 metros de largo, contando desde la punta de su manto hasta el final de sus tentáculos más largos. Esto en las hembras, que son las que presentan un mayor tamaño, aunque la sección de su manto es de 2 metros y son mucho más livianos que los calamares colosales, llegando a una masa máxima registrada de unos 275 kilos en una hembra. Y es acá donde empieza la debacle de los increíbles monstruos que tenía en un pedestal de niño, porque sí, 2 o 4 metros de manto es impresionante, ningún humano podría nunca ganarle una pelea limpia a un calamar de estos. Pero ¿qué clase de pelea pueden darle a un cachalote que los puede cuadruplicar o octuplicar en tamaño en relación a su manto? Sí, sus tentáculos son increíbles armas de succión, y sus picos son ampliamente más grandes que una mano humana. Pero bueno, poco pueden hacer con las máquinas de muerte y destrucción que son los cachalotes. Y así también se han encontrado restos de sus picos en otros animales como los tiburones dormilones, que mencioné antes. Pero ¿por qué se dan estos fenómenos de crecimiento tan dispar? Bueno, hay unas cuantas explicaciones para esto, dejándolo como un fenómeno que se nutre de múltiples causas para darse de la manera tan especial en la que se da. Aunque siendo sinceros, parte de estas explicaciones no son aplicables siempre y se citan a leyes y reglas biogeográficas que tienen sus detractores, o ciertos temas en su formulación. Yo voy a explicar un poco de esto de todas maneras, pero hay que tomarlo con pinzas y con criterio, empezando por seguir la regla de Bergman, que propone que las especies aumentan en tamaño mientras menor sea la temperatura de su hábitat, siendo una generalización amplia y que no necesariamente siguen todos los organismos. Sumado a esto viene una ley, que es la ley de Keliber, que propone matemáticamente que mientras más grande sea un animal, más eficiente será su metabolismo. Ley que no se cumple para todos los organismos de la misma manera, pero bueno, en la biología, así como en muchas otras ciencias, existen libros enormes de reglas y libros igual de grandes para las excepciones. Entonces, considerando que las temperaturas a tan solo 1000 metros de profundidad rondan unos 4 grados centígrados, se puede considerar que es bastante frío, dejando que sea necesario tener un buen metabolismo para una mejor eficiencia energética, cosa que se ve beneficiado al ser más grande. Además, la eficiencia energética no es solo por la temperatura, sino también por la falta de comida. El fondo del océano puede y es una pesadilla en sí misma, con Pokémones salvajes que son uno más feo que el otro, pero no es que esté lleno para nada, de hecho lo contrario, está muy vacío. Puede ser la nada misma sin nada más que zooplancton en kilómetros y kilómetros. Por eso cuando uno se encuentra comida en un ambiente tan inhóspito, lo mejor sería aprovecharla al máximo. Y en un principio pensaríamos que las masas oceánicas abisales, al ser lugares tan vacíos y desprovistos de vida, no fomentarían el crecimiento como tal. Pero una de las hipótesis que sustentan estos colosales tamaños se basa justamente en esto mismo, que hay una presión predatoria reducida. Si no hay muchos animales, habrá menos depredadores, aunque con los que hay es suficiente. Y finalmente algo que no tiene nada que ver con lo anterior, pero me agrada más como explicación: el nivel superior de oxígeno disuelto. El oxígeno, como todos los gases creo, aumenta su solubilidad en agua a medida que desciende la temperatura y mucho más a medida que aumenta la presión, cosa que a 1000 metros de profundidad hay una presión de unas 100 atmósferas. Mientras más abajo se vaya, más presión y más fría será el agua.
Y como cuando los insectos dominaron el mundo en el período carbonífero, lo hicieron gracias a las grandes cantidades de oxígeno. Algo similar pasa en el fondo del océano, por el agua enriquecida en oxígeno, siendo que a mayor tamaño es posible abarcar o desarrollar mejores sistemas para aprovechar más el oxígeno del entorno. Este fenómeno nos deja con criaturas de tamaños aterradores como el isópodo gigante del tamaño de un gato, la cucaracha marina más rica que no probé nunca, o el calamar magnapina de más de 7 metros, o animales de los que ya hablé como el cangrejo araña japonés y el pez remo, el cual tiene su propio video. Pero bueno, no puedo abarcar todo en un solo video, por eso habrá otro pronto. Eso no significa la semana que viene. Para poner en perspectiva el tamaño de las ballenas, las vamos a comparar con 4 cosas: un hombre promedio, Shaquille O'Neal, un gato promedio y un pepinillo. Un hombre promedio de Sudamérica mide, según esta página, 1,73 metros y pesa unos 81 kilogramos, lo que significa que se necesitan unos 17 hombres y un tercio acostados para igualar a la ballena en largo, mientras que se necesitan casi unos 2.136 hombres para igualarla en peso, mientras que Shaquille O'Neal mide unos impresionantes 2 metros con 16 centímetros y pesa unos 147 kilogramos según Wikipedia. Jack necesitaría multiplicarse unas 14 veces para igualar a la ballena en largo, mientras que en peso se necesitarían casi 1.177 señores O'Neal para alcanzarla. Para un gato encontré diversos pesos dependiendo de su raza, así que nos vamos a guiar por unos 4,5 kilos, mientras que para su largo, sin contar la cola, medirían unos 45 centímetros, necesitando unos 38.443 gatos promedio y uno un poco más gordo, mientras que se necesitan también 66 gatos y todas sus bolas de pelo para alcanzar el largo de una ballena. Y finalmente el pepinillo, siendo que el que utilicé para mis cálculos mide unos 8 centímetros y pesa unos 82 gramos, dando un total exacto de 375 pepinillos para alcanzar el largo de una ballena, y se necesitan unos 2.109.756 pepinillos para equiparar a una ballena en masa. Chao.